En esta segunda parte de la presentación de teoría de conjuntos y aplicaciones, vamos a seguir hablando sobre las operaciones entre conjuntos y continuaremos con lo que es la intersección entre conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B se escribe como A intersectado con B, es el conjunto formado por los elementos comunes de A y B. En la intersección tenemos tres casos. El caso 1, que los conjuntos no tengan ningún elemento en común, o sea, su intersección es el conjunto vacío. El conjunto A, observamos que está formado por los elementos 2, 4, 6 y B por 1, 3 y 5. Nos damos cuenta que no hay elementos comunes, por lo tanto su intersección será el conjunto vacío. Aquí tenemos las representaciones gráficas correspondientes al caso 1. En el caso 2, que los conjuntos tengan solo unos elementos en común. Observamos que el conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 y B por 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miramos que los elementos que se repiten son el 4 y el 5, por lo tanto la intersección será el conjunto formado por los elementos 4 y 5. De igual manera tenemos la representación gráfica con los elementos que se repiten en los conjuntos. En el caso 3, cuando todos los elementos de A pertenecen a B, la intersección es el conjunto A y se representa gráficamente de la siguiente manera. Tenemos también los conjuntos A formados por los elementos 1, 2, 3, 5 y 7, el conjunto B por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Observamos que los elementos 1, 2, 3, 5 y 7 se repiten en los dos conjuntos, por lo tanto esta será la intersección de A y B. Diferencia entre conjuntos, representados simbólicamente como A menos B. Se define como el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. En la intersección tenemos tres casos también. Primer caso, que los conjuntos no tengan ningún elemento en común. Para el ejemplo tenemos que A es igual al conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 5, B por los elementos 4, 6, 7, 8 y 9. Luego, A diferencia de B serán los elementos que están en el conjunto A, pero que no están en B. Observamos que 1, 2, 3 y 5 están en A, pero no están en B. Por lo tanto, esta será la diferencia entre los conjuntos A y B. Tenemos la representación gráfica. Ahora seguimos al caso 2, cuando los conjuntos tengan solo unos elementos en común. Observamos que el conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 8, B por los elementos 4, 5, 6, 7 y 9. Luego la diferencia simétrica será 1, 2, 3 y 8, porque son los elementos que están en A, pero que no están en B. Tenemos la representación gráfica con los elementos 4 y 5, que son los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Caso 3, que un conjunto esté contenido en el otro. Aquí pueden suceder dos casos, que todos los elementos de A pertenecen a B, entonces la diferencia es igual al conjunto vacío. Observamos que A está formado por 5, 6 y 7 y B por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como todos los elementos de A están en el conjunto B, entonces la diferencia será el conjunto vacío. Segundo caso, que todos los elementos de B pertenecen a A, entonces la diferencia es diferente del conjunto vacío. El conjunto A será igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y B los elementos 5, 6 y 7. A diferencia de B será el conjunto de los elementos 1, 2, 3 y 4, que son los elementos que están en A, pero que no están en el conjunto B. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no pertenecen simultáneamente a ambos, es decir, la diferencia simétrica será el conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen a la unión de los dos conjuntos A y B, pero que no pertenecen a la intersección de los dos conjuntos A y B. Y también tenemos tres casos. El primero, que los conjuntos no tengan ningún elemento en común. Para el ejemplo tenemos el conjunto A formado por 1, 2, 3 y 4 y B por 5, 6 y 7. A diferencia simétrica de B será la unión de estos dos conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y a ellos le vamos a restar los elementos
que tienen comunes si es que los tienen dado el caso. Observamos que no hay elementos comunes, por eso la diferencia simétrica será 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Igual ocurre cuando tenemos la diferencia simétrica entre B y A. Caso 2, que los conjuntos tengan solo unos elementos en común. El conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y B por 5, 6 y 7. La diferencia simétrica será entonces, la unión de los dos conjuntos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y a ellos le vamos a restar los elementos que se repitan, que son 4 y 5. Por lo tanto, solo nos quedaría 1, 2, 3, 4 y 7 como la diferencia simétrica entre A y B. Igual ocurre con la diferencia entre B y A. Tenemos aquí su respectiva representación gráfica. En el caso 3, que un conjunto esté contenido en el otro. El conjunto A formado por los elementos del 1 al 7 y el conjunto B por los elementos 5, 6 y 7. Hacemos nuevamente primero la unión de los dos conjuntos y luego a la unión le restamos los que estén en la intersección. La unión sería del 1 al 7, la intersección sería entre 5 y 6 y 7. Por lo tanto, solo nos quedan como elementos 1, 2, 3 y 4 que hacen parte de la diferencia simétrica entre A y B. Complemento. Dado el conjunto A perteneciente al conjunto universal, llamamos A complemento al complementario de A, el cual está formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A. Simbólicamente el complemento se representa con la A y una C encima, o la misma A con una comilla encima. En el ejemplo tenemos que lo universal son los dígitos del 1 al 9 y que el conjunto A son los números del 1 al 3. Luego el complemento lo podemos obtener como la diferencia entre el universal y el conjunto A. Quedaría entonces 4, 5, 6, 7, 8 y 9 como elementos del complemento. Es decir, aquellos elementos que le faltan al conjunto A para ser igual al conjunto universal. Vamos ahora a observar o a revisar un ejercicio de aplicación de la teoría de conjuntos. En el siguiente ejemplo nos dicen: una encuesta realizada a un grupo de empleados reveló que para desplazarse al trabajo 325 viajan en carro propio, 298 viajan en taxi, 360 lo hacen en bus urbano, 245 lo hacen en taxi y bus urbano, 160 en carro propio y taxi, 230 en carro propio y bus urbano y 130 lo hacen en carro propio, taxi y bus urbano. Además de eso nos dicen que los empleados que viajan solo en bus urbano es la mitad de los que viajan solo en taxi y carro propio. De acuerdo a esta información vamos a hallar los siguientes interrogantes: ¿cuántos empleados fueron encuestados? ¿Cuántos viajan solamente en carro propio? ¿Cuántos viajan solamente en carro propio y bus urbano? ¿Y cuántos empleados viajan solamente en taxi? Primero realizamos el diagrama de Venn con los tres subconjuntos: los empleados que viajan en taxi, en carro propio y en bus urbano. En el enunciado observamos que 130 lo hacen en los tres medios de transporte, por lo tanto, esta parte del diagrama donde se cruzan los tres conjuntos es donde debemos representar esa cantidad de empleados que viajan en los tres medios de transporte. También nos dice el problema en su enunciado que 325 viajan en carro propio, 298 viajan en taxi y 360 lo hacen en bus urbano. Nos vamos al análisis del problema y observamos que la intersección entre T, P y B es igual a 130. La intersección entre P y B es igual a 230, como nos dice el problema, 230 en carro propio y bus urbano. Tenemos que la intersección entre P y T es 160 en carro propio y taxi. Y tenemos que la intersección entre T y B, o sea en taxi y bus, es 245. Lo hacen en taxi y bus urbano. Además de eso sabemos
que la intersección entre P y B es la suma entre 130 más X, que la intersección entre P y T es la suma entre 130 más Y que la intersección entre T y B es la suma entre 130 y Z. Aquí obtenemos entonces que de estos datos podemos hallar el valor de X, sería 230 menos 130, nos daría un total de 100. El valor de Y sería 160 menos 130, nos vale un valor de 30. Y Z sería igual a 245 menos 130 para un total de 115. Es decir, el valor de X, Y y Z lo hemos encontrado inicialmente. Ahora nos dicen que el total de los que viajan en bus es de 360. Y nos vamos a la gráfica y observamos que B es igual a la suma entre 130, X, T y Z. B es igual a 130, X, C y T. Los que viajan en taxi será la suma entre 130, Y, B y Z. 130, Y, B y Z. Y los que viajan en bus, los que viajan en carro propio, son 325, que es la suma entre 130 más X más Y más W. 130 más X más Y más W. Además de eso nos dice el problema que los empleados que viajan solo en bus urbano es la mitad de los que viajan solo en taxi y carro propio. Por lo tanto, 2T será igual a Y, entonces T será igual a 15. Porque observamos que Y vale 30 dividido entre 2 nos daría 15. Tenemos que T es igual a 298. Pero también es igual a 130 más 30 más 115 más 2 más B. Aquí reemplazamos los valores de X y Y. X 100 y Y 30. Reemplazamos los valores de Z y Y. Y tenemos 298 menos 275 igual a B. Entonces 23 es igual a B. En P tenemos que 325 es igual a 130 más 100 más 30 más W. Luego W vale 65. De lo anterior tenemos que 478 empleados fueron encuestados, 65 viajan en carro propio, 100 viajan solamente en carro propio y transporte urbano y 23 viajan solamente en taxi. Como conclusiones tenemos que la teoría de conjuntos creada por Cantor es de gran utilidad en las matemáticas, pues es una herramienta importante para poder estudiar las relaciones existentes entre un todo y sus partes. Que las operaciones entre conjuntos son conceptos matemáticos que utilizamos diariamente en nuestras vidas y que nos sirven para resolver problemas cotidianos. Que el conocimiento y uso adecuado de estos conceptos nos permite analizar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. Espero que este video les sea de mucha utilidad para fortalecer y para reforzar sus conceptos, sobre todo lo que tiene que ver con la teoría de conjuntos y las operaciones que se puedan realizar entre ellos. Muchas gracias a todos, hasta una nueva oportunidad.